Los efectos mediáticos son epidérmicos. La publicidad no tiene la fuerza que le otorgamos, la fuerza de aniquilar la reflexión, la búsqueda de la verdad, la comparación y la interrogación personal. Solo tiene poder en el tiempo efímero de la moda. En la tierra de nadie hay preguntas, tecnología, arte, diseño, inteligencia artificial, inteligencia original. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio de La Tierra de Nadie, donde estaremos en esta nueva temporada tratando de desmembrar algunas de las cosas y las temáticas más propias que forman parte del imaginario de quienes trabajamos en diseño o las conocidas áreas creativas. Durante esta segunda temporada iré haciendo un par de cambios, algunas variaciones al formato, ya que tuve la inquietud durante bastante tiempo cómo hacer que un podcast que hable sobre creatividad sea creativo también en sí mismo, lo cual es bastante difícil, pero iremos intentando acercarnos hacia allá. Así que tengo un pequeño mensaje para ti antes de comenzar con el capítulo. Yo sé que estás a punto de sentarte a crear algo y posiblemente estés a punto de crear tu nueva obra favorita o bien tu mayor frustración creativa. Puede que eso que hagas a continuación catapulte tu carrera artística, así lo quieras tú o no. Puede que la obra que vas a crear en los próximos minutos sea el fracaso que sepulte todos tus sueños, o puede que esa obra genere a un fanático que se obsesionará con tu trabajo. Eso no lo sabemos. Bien, mientras preparas tu espacio de trabajo y sacas esas galletitas, podemos saber con certeza al menos lo siguiente. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Sin más preámbulos, el día de hoy voy a hablar sobre un tema que me ha llamado la atención durante este último tiempo y por supuesto que ha capturado todas mis inquietudes. Las inteligencias artificiales que están siendo utilizadas en este momento para generar imágenes. Al menos en el círculo en el que me muevo yo, en todos los posts que veo en Instagram, al menos durante los meses de noviembre y diciembre, se transformó todo en una batalla campal y brutal sobre el uso indebido de estas aparentes inteligencias artificiales para hablar de las obras de los artistas. En particular, el conflicto surge cuando los artistas acusan que las imágenes creadas con la inteligencia artificial se parecen a obras que ellos o ellas mismas como artistas crearon, o incluso cuando un fanático o un seguidor de determinado artista acusa a la inteligencia artificial de estar copiando o plagiando la obra de este artista que esta persona sigue. Sin mucho más preámbulo, me gustaría comenzar este primer episodio hablando sobre las inteligencias artificiales que generan imágenes. Para dar un poco de contexto, este debate comienza cuando se comienzan a, valga la redundancia, masificar imágenes generadas por inteligencias artificiales. Ya vimos que a comienzo de este año, del 2022, aparecieron las nuevas versiones de DALL-E 2. DALL-E 1 fue la primera inteligencia artificial que se masificó y que construía imágenes a partir de un texto. En ese sentido, inteligencia artificial hay que entenderlo como un sistema, una red neuronal, realmente así se le llama en el mundo de la tecnología, una red neuronal que es alimentada a base de unos datos, a esos datos se les llama los datasets, con los cuales la red neuronal aprende a tomar decisiones por su cuenta para interpretar un determinado comando, que en este caso son textos. Y como lo mencionaba recientemente, a principios del año 2022, DALL-E fue la inteligencia artificial más masiva que generaba imágenes porque construía una visualidad muy interesante, utilizaba unas texturas muy llamativas,
y los límites a los que estaba llegando eran bastante como transgresores, por así decirlo, en cuanto a la calidad de lo que podía generar a partir de una simple instrucción escrita en formato texto. Y ya a comienzo de este año había aparecido la nueva versión de DALL-E, generada por OpenAI, que es la empresa que tiene esta red neuronal, esta inteligencia artificial. Y la nueva versión, la que se denomina hoy DALL-E 2, es una brutalidad en cuanto a la capacidad que tiene para poder generar imágenes. Estamos hablando de que con solo una instrucción de texto, con solo pedirle, literalmente con texto, a la inteligencia artificial, que por ejemplo, quiero una sopa de letras que tenga un tenedor con 3 puntas, no con 4 puntas, y que esté hecha toda la imagen con una textura de lana. Con solo hacer el clic y enviar la instrucción, la inteligencia artificial interpreta esos datos, que son texto nuevamente, son palabras, todos los verbos, los adjetivos, los nombres, los pronombres, por ejemplo, y los interpreta en un mapa de bits que rápidamente, esto no es un proceso lento, es un proceso bastante rápido, y eso es una de las cosas más interesantes de todo esto, te arroja una serie de imágenes que te permiten a ti poder seleccionar. Por ejemplo, ya di la instrucción, esta sopa de letras con textura de lana, y me va a arrojar 9 imágenes similares, 9 imágenes que se acerquen a algo que yo es lo que estaba esperando ver. ¿Y qué es lo curioso de todo esto? Es que te arroja 9 imágenes y tú seleccionas una y dices, ok, esta es la imagen que más me gustó, que más se acerca a lo que tenía yo en mente. Y una vez que haces ese ejercicio, la inteligencia artificial también vuelve a aprender, ya fue entrenada con una base de datos, y ahora vuelve a aprender, y aprende que efectivamente esa imagen fue la que mejor respondía a ese prompt. Prompt se le llama a la instrucción de texto que tú le tienes que dar. Ese es el contexto general. Ahora, DALL-E 2 es solo una de varias que vienen en alza en cuanto al uso de la tecnología de la inteligencia artificial para generar imágenes. Tenemos otras empresas como Midjourney, que utiliza como base una plataforma tecnológica, que se llama Stable Diffusion. Tenemos también el desarrollo de este año de Glade. Glade lo que hace es básicamente que genera una imagen. Ok, tú quieres poner, por ejemplo, un perro sentado en una silla, y cuando generas la imagen del perro sentado en la silla, imagínate que te gustó cómo quedó el fondo, te gustó cómo quedó la luz, te gustó cómo quedó esa imagen. No necesitas recurrir a volver a hacerla o a seleccionar otra de estas 8 imágenes que te sobran para volver a generar la imagen del perro. Si ahora, por ejemplo, quisieras colocar un gato o un cisne sentado en la silla. Y lo curioso es que con Glade, que es una nueva forma de entender de que la inteligencia artificial pueda interpretar los datos, reemplaza solamente un sector de la imagen. Entonces ya llegamos a un nivel del avance tecnológico en el cual la inteligencia artificial está preparada incluso para modificar sus propias obras. Es decir, ya no está simplemente generando una nueva imagen completamente al azar a partir de una instrucción que yo le di, sino que puede entender una instrucción de corrección sobre la misma obra. Es el equivalente al que le pidieras a un ilustrador o ilustradora, borra ese gato que dibujaste en la silla y ahora pinta un perro. Para un ilustrador o ilustradora eso tomaría horas. De hecho, es muy probable que ni siquiera le sirva borrarlo, porque tenga que hacer tantos ajustes que tenga que hacerlo de nuevo. Y esa es la potencialidad que tienen las inteligencias artificiales, que trabajan con menor tiempo de respuesta, que están disponibles 24/7. Yo puedo pedirles imágenes, no sé, mientras me tomo una cerveza a las 3 de la mañana. No tengo por qué tener una reunión con este ilustrador o esta ilustradora para acotar ciertas correcciones, ni para pedirle algo. Yo puedo simplemente llegar y hacerlo. Puedo también trabajar una imagen en diversas versiones, diversas variaciones, con distintas tonalidades de color, con distintos planos, y todo eso lo hago desde mi computador dando instrucciones a través del teclado. Eso es lo que genera un evidente conflicto en la persona que trabaja en ilustración o en artes gráficas digitales, porque le invita a intimidarse, a decir, oye, y ¿para qué soy necesario yo? Quiero decir desde ya, ilustrador, ilustradora, tú que has estado reclamando de que estas inteligencias artificiales te van a robar tu trabajo, invierte tu tiempo en ilustrar, en perfeccionarte, o incluso en utilizar las inteligencias artificiales a tu favor, porque esa acusación de que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo es simplemente poner en evidencia
de que te estás poniendo al nivel de una tecnología, cuando tu trabajo por ser humano, por ser, por ejemplo, todos los años de experiencia que posees, probablemente lo estás mirando con desmedro al abordarlo desde la perspectiva de dejarlo en el mismo nivel de una inteligencia artificial. Es muy posible que no te convenga detenerte a criticar la inteligencia artificial. Y yo sé, me consta, que el mayor alegato que se genera es la apropiación sin consentimiento de imágenes de ilustradores y artistas. Y estoy de acuerdo parcialmente en que esta apropiación pueda ser conflictiva. Pero me surge una pregunta. Esas imágenes que ya están en internet, que la inteligencia artificial utiliza como alimento, por así decirlo, para nutrir su base de datos y nutrir su propio sistema de inteligencia, esas imágenes, si están disponibles en internet, ¿no será que están disponibles para ser utilizadas? Porque, claro, puedo comprender que el reclamo es, no, pero es que estas empresas utilizan, por eso nombré a OpenAI como un referente, porque es la empresa que está detrás de la inteligencia artificial DALL-E 2. Estas empresas utilizan estas bases de datos para lucrar, para generar ingresos, para generar ganancias. Y por supuesto que podríamos decir que estamos en contra de eso, que está mal. Pero, hey, ellos pueden cobrar por su servicio. No veo el problema por el que ellos cobren por su servicio. Sí veo el problema con la utilización malintencionada y con la falta de consentimiento a la hora de solicitar imágenes de artistas. Pero vale la pena hacer el ejercicio de revisión sobre si esas imágenes que estaban publicadas podían ser utilizadas para ese fin o no. Famoso fue el caso de un artista que generó una muestra con fotos impresas que extrajo de cuentas de Instagram de distintas personas. Porque aparentemente cuando uno no lee los términos y condiciones de las plataformas digitales, estás ignorando que los derechos de dichas imágenes pasan a ser parte del dominio prácticamente público, sino del dominio de la empresa. Me refiero puntualmente a una imagen que publicas en Instagram es parte de Instagram. Y tú de seguro que tienes los derechos morales de esas imágenes, porque esos no se pierden jamás. Pero, ¿qué pasa con el derecho de explotación comercial, por ejemplo, de dicha obra? Y es muy probable que de donde se hayan extraído estas imágenes estén siendo utilizadas con justa razón, justa legalidad por medio de estas empresas. Distinto sería que la empresa tome la imagen y le cambie el nombre y venda la misma imagen para generar ganancias. Eso es un delito por donde se le mire, eso está tipificado en el Código Penal, se llama plagio y eso es real. También hay que entender cómo es que cómo es que la inteligencia artificial construye cada imagen. Porque he visto un par de Reels o TikToks donde distintos artistas exponen sus puntos de vista y dicen, bueno, lo que pasa es que esta inteligencia artificial generó una imagen que se parece mucho y es muy casualmente parecida a la mía. Ok, comprendo la rabia y la frustración y empatizo con ella, pero ¿te has detenido un segundo a preguntarte ¿y tu obra no se parecerá a otras obras? Porque yo me preguntaría, si tu obra casualmente se parece a alguna otra obra, ¿no será producto de la mera coincidencia de factores que en tu cerebro construyeron la idea de que así debía ser dicha imagen? Y es que justamente aparece la duda de qué manera es que se construyen las imágenes en el cerebro humano y de qué manera se construyen las imágenes en este cerebro artificial de las IA. Y es ahí donde quiero detenerme un segundo, porque para que se hagan una pequeña idea, por ejemplo, inteligencias artificiales como DALL-E 2, que es la que probablemente siga mencionando a lo largo del capítulo, porque es la más famosa, lo que genera es un mapa de píxeles que se va armando y entramando en conjunto a otros mapas de píxeles, pero cada uno de esos mapas de píxeles está asociado a cada palabra que tú generas en la instrucción. Entonces volvamos al ejemplo inicial, esta sopa de letras con un tenedor con 3 puntas en un estilo, hecho en lana. La inteligencia artificial va a entender que la palabra, normalmente hay que escribirlas en inglés para que funcionen bien. Hay algunas que también se les puede probar en español y van funcionando cada vez mejor. Pero en inglés es lo más común por el momento.
Lo que suele ocurrir es que la imagen interpreta lo que significa fork, por ejemplo, un tenedor, y genera un mapa de bits de todas las posibilidades en las que un tenedor pueda aparecer. Pero no es una decisión, no es un collage, no es que genere una imagen que tomó un tenedor de algún lado y lo pegó encima, sino que construye una imagen de un tenedor a partir del contexto en el cual se encuentra la palabra tenedor. Entonces, como sé que la palabra tenedor viene después de la palabra sopa, estoy invirtiendo el orden solamente para modo de ejemplo, ¿ok? Si la inteligencia artificial logra reconocer que primero viene la palabra sopa y luego viene la palabra tenedor, primero se va a encargar de armar un mapa de bits, de píxeles, para la palabra sopa. Y va a buscar en su cerebro, por así decirlo, en su base de datos, todas las imágenes que tiene de sopas. Y probablemente genere un plano picado, es decir, un plano en 45-30 grados de elevación, para generar una imagen de una sopa donde se vea un bowl, un plato, y probablemente un poco del contenido de la sopa. A partir de eso, va a construir el resto de elementos de la imagen, es decir, va a generar ahora a continuación un mapa de bits para la palabra tenedor. Pero no va a generar cualquier tenedor, porque va a generar un tenedor. Yo le dije que tuviera un tenedor. Y le dije que tuviera solo 3 dientes al tenedor. Entonces va a construir un mapa de bits para un tenedor que tenga 3 dientes. Y va a ver la mejor forma de incorporar eso. Ahora, ¿cómo lo va a incorporar? La inteligencia artificial va a suponer que tiene que rellenar ese plato de sopa, que no puede estar vacío. Y probablemente, dependiendo de las imágenes con las cuales fue entrenada esta inteligencia artificial, estos datasets, es muy posible que aparezca una imagen similar a un ramen o una sopa con noodles, como con estos fideos, y el tenedor probablemente esté adentro y probablemente aparezca como agarrando unos cuantos noodles, unos cuantos fideos. Y luego la imagen, la inteligencia artificial también tiene que pensar, ok, además de generar esta imagen, tengo que hacerla en un estilo con lana. Entonces tiene que buscar en todo su dataset imágenes de probablemente chalecos, alfombras, prendas de vestir, etcétera, que tengan la misma materialidad. Y no basta con que no está haciendo un collage hasta este momento copiando y pegando elementos, sino que va a construir un mapa de bits asociado a cada una de estas palabras y las va a ir ensamblando para que tengan sentido con la palabra anterior y la palabra siguiente. Entonces la imagen que aparece al final es una imagen única e irrepetible, una imagen que nunca más va a volverse a armar probablemente de la misma forma, porque va a depender de distintos factores para armar esa imagen, y ahí obviamente yo me pierdo, son factores del algoritmo que son mucho más complejos que lo que estoy explicando el día de hoy. Es decir, la imagen construida con esta inteligencia artificial en ningún caso copia la imagen de un ilustrador o ilustradora. Y si por algún motivo se llegase a parecer a una imagen con la que casualmente fue alimentada esa base de datos específica para esa empresa, probablemente es la mera coincidencia de que encontró una imagen o una configuración de píxeles que se parecía lo suficientemente, respondía bastante bien a la instrucción que se le estaba pidiendo. Pero no es que la inteligencia artificial esté tomando la imagen, copiándola y pegándola, sino que está construyendo ella misma la imagen. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis. Es muy similar a lo que hacen los artistas o ilustradores e ilustradoras a la hora de hacer un fanart. Que me da mucha risa que generen este tipo de reclamos de que las inteligencias artificiales estén de alguna manera como mermando su trabajo, cuando muchos y muchas ilustradoras, y lo sé de primera mano porque conozco a varios y varias, y frecuento estas ferias de ilustración que se generan en mi ciudad, en Santiago de Chile, y venden obra donde tú haces una referencia de un anime o un manga que te gusta. Y yo me preguntaría, bueno, ¿y todas esas ilustradoras están pagando los derechos de autor por dichas obras y lo están vendiendo? Y yo diría, no, lo más probable es que no lo hagan. ¿Y por qué no lo hacen? Si saben que deberían hacerlo. Ahora me queda claro que lo saben porque pueden reclamar. Porque aparentemente no consideran que sea necesario por varias razones. La primera razón, y es uno de los argumentos más válidos, es que si la empresa que es dueña de dicho personaje, por ejemplo, de Sailor Moon, la persona que ilustró a Serena, es muy posible
que hacer el trámite legal para ganar la comisión que va a terminar vendiendo un niño de 17 años en una feria de ilustración en Santiago de Chile sea un trámite más engorroso que la misma ganancia que puede obtener con esa venta. Finalmente, muchos ilustradores y artistas gráficos terminan validando finalmente el trabajo del fan art como un medio de difusión de su propio trabajo, lo cual está muy bien y me parece que es como una salida lógica. Pero sin embargo, no es legal. Es algo que se debería considerar ilegal. Cada fanart debería estar pagando por una utilización, porque estás explotando comercialmente una imagen que no creaste tú, o un personaje que no creaste tú. Ejercicios creativos en un minuto. Una nueva sección de tu podcast favorito, Tierra de Nadie. Bien, en la siguiente sección, de manera bastante rápida, como promete el título, en un minuto, estaré dando algunos tips creativos para que puedas hacer cosas más creativas. Aquí vamos. Oye, tú que estás dibujando en este momento, toma el lápiz con la mano contraria y sigue dibujando. Tú que estás pintando digitalmente o pintando una obra con pintura, con tinta, cambia el color, ahora mismo, cambia el color. No ese. No, ese tampoco, Ese, sí, ese color, ese, sí, sigue con ese. Hazme caso, sí, sigue con ese. Tú que estás escribiendo, que estás redactando un texto, el copy para un post o escribiendo un poema, toma el teclado al revés. Si es tu teléfono, dale vuelta, empieza a escribir al revés. Si tienes un teclado físico, dale vuelta, inviértelo y sigue escribiendo, ve que sale. Después espero tus comentarios, espero que me mandes eso. Sí. Disculpa, tú que estás bailando. Te pido por favor que hagas la misma coreografía, pero desde el final hacia adelante. Hazla al revés. Sí, eso, por favor, eso mismo, gracias. Vale. Disculpa, ¿tú estabas a punto de sacar una fotografía? No la saques. Camina hacia atrás. Camina hacia atrás. Agáchate. Bien, y ahora gira la cámara. Sí, así, gírala. No, para otro lado. Eso, así. Gira la cámara bien. Y ahora toma la foto. Así mismo, eso. Saca la foto. Muy bien. Muchas gracias. Ideas creativas en un minuto. Una nueva sección de tu podcast favorito, Tierra de Nadie. ¿Sabías que tu cerebro está compuesto por dos sistemas? El sistema 1, que es el sistema intuitivo, ágil, rápido, que siempre tiene una respuesta y que siempre está preparando algo para decir al respecto de otra cosa. Y está el sistema 2, que es el sistema que es más lento, más racional, que se demora un poquito en procesar las cosas para responder de manera lógica. Y sí, estoy hablando de acciones físicas, como también estoy hablando de acciones que pueden ser derechamente intelectuales. Si te lanzan una pelota de ping pong rápidamente y tu cuerpo alcanza a reaccionar y agarra la pelota, incluso si dices un improperio, un garabato, una grosería, eso fue el sistema 1 quien actuó, porque tu cuerpo actuó de manera instintiva ante un estímulo procedente del exterior. Y si yo te pregunto ¿cuánto es 23 por 42? Lo más probable es que estés usando tu sistema 2. No se trata de que lo estés usando a voluntad, pero tu cerebro aparentemente actúa así. ¿Por qué? Porque el número 23 por 42 puede ser una multiplicación muy compleja para algunas personas, como yo por ejemplo, y eso efectivamente tiene que demorarse, porque tienes que utilizar un pensamiento que es lógico, un pensamiento que es racional, que debiese demorar en recordar cómo se multiplica, cómo son las relaciones entre los números y poder entregar finalmente un resultado, muchas veces dudando de si está bien o mal. Carl Sagan plantea todo esto en su libro Los Dragones del Edén, que es uno de los textos de los que voy a hablar el día de hoy, a propósito de las reacciones que solemos tener
en Internet, especialmente donde se generan estas comunidades de personas opinando sobre diversos temas, muchas veces utilizando solamente su sistema 1. Porque cuando hablamos de las inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo a las personas creativas, la respuesta es, bueno, está por verse. Decir sí o no aparentemente es un poco apresurado. Tenemos que ir desglosando un poco de qué se trata y finalmente en qué consisten las inteligencias artificiales, cuál es el peligro para las personas que trabajamos en creatividad. No hay información si no es vía el caleidoscopio de las imágenes. Es el reino de la banda imagen, del efecto visual, de lo decorativo. Escenografía del plató, armonía de colores, títulos, créditos. El teatro visual ha colonizado los teleradios. Lipovetsky, en su libro El imperio de lo efímero, publicado en el año 90, nos habla sobre, de alguna manera, cómo la moda ha ido transformándose ya no en una cosa que yo pueda visitar, una cosa que yo pueda llegar y hacer, sino que es una forma de existir hoy en día. La moda no es una cosa que sea pasajero, la moda se transformó en todo un lenguaje, en toda una serie de formas de existir, de pensar las cosas. El hecho de que tengamos hoy en día tantas líneas de producción para tantos productos que son absolutamente innecesarios, el hecho de que hoy en día fabriquemos tanto alimento para que tantas personas coman y aún así haya tanta escasez de alimento en otras partes del mundo, porque hay tanto desperdicio, solo es un síntoma de una sociedad que ha apuntado a lo desechable, a lo ligero, a lo rápido, y al no preocuparse por los problemas muchas veces de fondo. Y me gusta esa frase en particular porque evidencia que, vuelvo a citar la fecha del libro, el año 90, de hecho vamos a ver específicamente en qué año salió. La primera edición es justamente en el 90. Justamente en esa época es cuando los medios de comunicación están teniendo, principalmente la televisión, en esa época era lo que la llevaba, y por eso habla de los teleradios, y los medios de comunicación empiezan a cambiar su tono. La persona que da las noticias ahora tiene que ser una persona visualmente atractiva, sea hombre o mujer. Tiene que ser alguien, entre comillas, bonito, bonita. Alguien que no solo sepa leer bien las noticias, sino que tiene que ser alguien lindo. Y de alguna manera también tiene que ser alguien divertido, porque de esa forma podemos empezar a vincularnos con el contenido y asociarnos al canal que da tal noticia, o sea, tal programa de noticias en tal horario. Y de esa forma nos relacionamos con aquello y lo transformamos como en parte de nosotros. Y es ahí cuando también comienza una transición interesante hacia el uso constante de imágenes. Cada vez aparecen menos las personas como relatando los hechos, por ejemplo, los sucesos, y cada vez más aparecen imágenes. Esto asociado a un desarrollo tecnológico que también permite que hayan más cámaras que puedan registrar y que puedan capturar, por así decirlo, momentos, cámaras de video, de eso estoy hablando. Y si hablamos de fotografías, también van a aparecer más fotografías. Entonces, ahora, en esta época, en el año 90, Lipovetsky diagnostica que justamente ya está todo siendo imagenizado de alguna forma. Todo viene acompañado con una imagen. Y eso nos compete en nuestra pregunta del día de hoy sobre las inteligencias artificiales y su impacto en nuestras vidas, porque a mayor cantidad de imágenes, mayor cantidad de posibilidades hay de contar algo y de acompañar un texto. Un texto me refiero a algo que se hable. Un podcast incluso es un texto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos todavía más herramientas para construir más imágenes? Bueno, justamente tenemos más oportunidades de narrar de maneras, podemos decir, eficientes o de maneras como de experiencias estéticas, por así decirlo. Tenemos más oportunidades para narrar dichas historias. No sé si cada noticia, no sé si cada video, hoy en día me transportó nuevamente al año, esto está siendo grabado en el año 2023, yo no sé si cada noticia, cada video, cada cosa valga la pena que esté acompañado por una imagen, pero definitivamente se puede acompañar con una imagen. De hecho, cada cosa que subes te permite, normalmente en una red social, acompañarlo con una fotografía.
Cada álbum nuevo que se publica viene con una portada. Cada nuevo podcast que aparece tiene también su portada, su imagen. Cada idea que quiero escribir en Instagram viene acompañado de una historia que es una imagen en sí misma. Entonces, que hayan más herramientas para construir imágenes solamente significa que hay más herramientas para construir más imágenes, para que más personas lo puedan hacer. Personas que, ojo, nunca tal vez tuvieron la oportunidad de desarrollar una carrera artística o incluso hacerse las preguntas o plantear sus inquietudes creativas en un formato visual. Hay mucha gente que, y lo sé porque he conversado con amigos músicos, que me han dicho como, oye, admiro tu capacidad de traducir una idea a algo visual. Yo no puedo. Y yo en mi mente diciéndole, pero yo admiro tu capacidad de traducir una idea en algo rítmico, musical, armónico. Yo no puedo. Y justamente cuando aparecen inteligencias artificiales que permiten generar música, de hecho ya existen algunas, yo también podría manifestar mis inquietudes musicales. Y mi amigo que es músico no debería preocuparse de que eso le vaya a quitar su pega, porque su música, es su área. Él tiene un proceso, tiene una forma de crear su música. No se trata de que solamente el producto es lo que tú ofreces. El producto es, valga la redundancia, el resultado, el resto, la sobra que quedó de un proceso, de algo que fue mucho, mucho más complejo. Cuando pensamos en inteligencias artificiales solemos pensar e imaginar inmediatamente escenarios apocalípticos o post-apocalípticos, donde vemos estas distopías, donde las personas suelen estar siendo amenazadas por estas entidades que son las inteligencias artificiales, es decir, cuando la tecnología cobra conciencia y comienza a actuar por cuenta propia. Y la pregunta inicial es, ¿estamos muy lejos de eso? ¿Cuál será la realidad que estamos viviendo? ¿Y cuál es el rol que tienen hoy en día las inteligencias artificiales en nuestra vida? Justamente de eso me gustaría conversar hoy. Principalmente porque con todo el debate que se ha generado en internet al hablar de las inteligencias artificiales como posibles competidores para las carreras de personas que trabajan en ilustración o diseño gráfico, por ejemplo, es que nos topamos con una reacción de miedo, derechamente una reacción que esconde muchas veces, no siempre, pero esconde una ignorancia sobre el mecanismo en el cual funcionan estas entidades, que les llamaremos entidades a las inteligencias artificiales, y también ocultan un rechazo profundo al avance tecnológico. Yo no sé ni apoyo de alguna forma que la sociedad se revolucione hasta tal punto tecnológicamente que ojalá que el ser humano ya no tenga que hacer nada por su propia cuenta. No sé si esa sería mi postura, pero sin embargo me parece atractiva las posibilidades que se abren en el ámbito tanto creativo como en el ámbito de procesos humanos cuando aparecen este tipo de revoluciones tecnológicas. Podríamos decir que estamos viviendo un proceso de revolución tecnológica y toda revolución tecnológica siempre supone una revolución social y cultural también con ella. De esta forma, quiero comenzar hablando también de que sí, hay unas cuantas cosas que me gustaría hablar sobre las reacciones que han tenido personas que trabajan en ilustración, diseño gráfico, etcétera, en las redes sociales sobre la aparición de las inteligencias artificiales. Spoiler, que me parecen reacciones, valga la redundancia, muy reaccionarias, muy pasionales y poco racionales muchas veces. Y por otro lado, también me gustaría plantear un tema que es bastante relevante, que tiene que ver con el uso actual que tienen las inteligencias artificiales, pero en otros campos. O incluso de qué manera ya las estamos integrando en nuestras vidas y tal vez no nos hemos dado cuenta. Quiero comenzar dando un par de ejemplos. Si tú tienes un teléfono iPhone en este momento, te invito a tomarlo, abrir la cámara de tu teléfono y sacar una fotografía simplemente sin pensarla mucho. Lo más probable es que si lo acabas de hacer, es que sacaste una foto que puede no haber salido mal, a pesar de que la sacaste un poco sin pensar. Bueno, te informo que acabas de utilizar inteligencia artificial para obtener esa imagen final. De hecho, iPhone, en sus publicidades, iOS, el sistema operativo que tienen los iPhones, se publicitan hoy en día con una cámara potenciada con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Obtiene una serie de por lo menos 7 fotografías
distintas con distintos mapas, por así decirlo, de píxeles. Uno detecta la luz, otro el color, otro la profundidad y así, para finalmente combinarlos y dejar definitivamente la mejor fotografía, que es una combinación de varias fotos, siendo que tú apretaste el botón una vez, que ni siquiera es un botón, es una pantalla. En ese caso, tenemos un uso cotidiano de la inteligencia artificial. Ahora tú me dirás, bueno, no tengo un iPhone, hazlo con tu teléfono Android y funciona prácticamente de la misma forma. Las cámaras de los celulares hoy en día funcionan con inteligencia artificial. ¿Y los fotógrafos deberían estar reclamando porque esto sea un peligro para sus carreras? La respuesta es no. Le da una herramienta más, no me gusta este término, ¿no? Pero más democrática para que otras personas puedan probablemente obtener fotografías sin conocer las reglas de la iluminación o la ley del cuadrado inverso, etc. De alguna manera necesitamos entender que eso no es un peligro para la profesión del fotógrafo o la fotógrafa, porque le va a permitir incluso a esa persona tener más herramientas para validar sobre todo su trabajo, que es profesional, porque a pesar de que yo pueda sacar imágenes que se vean bien, eso no asegura que sean unas buenas capturas, unas buenas fotografías, porque tu trabajo como fotógrafo es mucho más complejo que apretar un botón. Por eso no deberías tener miedo. Ahora, otro ejemplo, si tú eres diseñador o diseñadora gráfica, de seguro utilizas o has utilizado alguna vez la aplicación, el software Adobe Photoshop. Si lo has utilizado, de seguro que en algún momento has utilizado la varita mágica. Bueno, te informo que la varita mágica, en las últimas versiones de Adobe Photoshop, está actualizada y está siendo optimizada por la inteligencia artificial, que detecta formas, figuras humanas, animales, fondos, etc. También puedes tú darle ciertos inputs que reconozca cierto tipo de píxeles por cierta área, que reconozca píxeles en zonas contiguas o no, y eso te permite acelerar tu trabajo y obtener más tiempo para ti, para que no pierdas tiempo seleccionando cosas, que es lo que Photoshop hoy en día ofrece. Incluso hay otra opción y varias opciones nuevas que son los filtros neurales, que permiten expandir las imágenes, agrandar las resoluciones. También existen las herramientas de transformación que modifican ciertos elementos de la fotografía sin alterar otros. Por ejemplo, si hay una foto donde solamente hay una persona de pie en la playa, tú puedes estirar esa fotografía sin hacer que la persona se estire, solamente haciendo que se estire el fondo, que es la playa. Y eso lo hace Photoshop automáticamente, sin consultarte nada, sin decirte nada, porque está utilizando una inteligencia artificial que detecta que esos tipos de píxeles que están concentrados al centro de la imagen son una persona. Por ende, no debo, dice Photoshop, no debo modificarlo, modifico solo el fondo. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. En la industria automotriz tenemos robótica. Robótica, bueno, y esto por supuesto ya no es mi área, pero lo he visto en un par de documentales de vehículos, etc. La industria automotriz se ha beneficiado a través de eso porque hoy en día tienen robots que son capaces de tomar ciertas decisiones a la hora de ensamblar las piezas que necesitan. Por supuesto que no son tan autónomas porque funcionan dentro de una línea productiva, pero oye, son una cantidad de robots increíbles que tienen que estar coordinados para mover sus bracitos y poder calzar las piezas con la pieza siguiente, es decir, es todo parte dentro de una cadena productiva. Otra forma en la que la inteligencia artificial normalmente está involucrada en tu vida es la publicidad dirigida. Cuando te aparece una publicidad en Instagram o en Facebook o en la red social que tú utilices, normalmente eso fue generado a través de una inteligencia artificial que construyó un perfil de ti como usuario en línea para entregarte cierto contenido que sea apropiado a las búsquedas que tú has realizado o los intereses que has demostrado tener. Y tú no le has dicho a nadie realmente cuáles son tus intereses. Tú no te has acercado a TikTok a decirle: TikTok, yo quiero que me salga publicidad de esto. Sino que hay inteligencias artificiales que operan con el Big Data, que es una cantidad de datos increíbles que no es procesable por el ser humano, porque son demasiados datos. ¿Y qué es lo que hace esa inteligencia artificial? De alguna forma, construye un perfil tuyo a partir de la manera en la que navegas por la aplicación, la cantidad de clics, taps en este caso cuando ocupas un celular, la cantidad de veces que envías videos, que compartes, cuánto tiempo te demoraste en reaccionar, cuánto tiempo te demoraste en escribir un comentario, si lo guardaste o no lo guardaste,
si es que saliste de la aplicación y qué hiciste después de salir de la aplicación, porque oye, por si acaso, las aplicaciones como TikTok, cuando te muestran esos términos y condiciones del servicio, que uno usualmente no lee, los de TikTok incluso declaran que van a rastrear tu actividad incluso fuera de la aplicación TikTok. Así que ojo ahí para que puedas leer los términos y condiciones. Por ejemplo, los sistemas de delivery. No sé si has pedido o llegarás a pedir alguna vez Uber Eats o alguna de estas aplicaciones cuando pides comida a domicilio. Hay una inteligencia artificial que de alguna manera, un algoritmo que es complejo, a lo mejor todavía no está tan vivo como para generar cosas tan automatizadas como una inteligencia artificial creativa, por así decirlo, de obras e ilustraciones, pero definitivamente tiene que hacer una serie de cálculos y cuadrar el GPS de tu ubicación con el GPS del local que va a repartir la comida, con el GPS de todos los repartidores que están ahí en la calle dando vueltas, para coordinar cuál sería el que tiene la mejor capacidad para entregarte el pedido en el menor tiempo posible. Oye, esos cálculos son complicados de hacer, no es algo simple. Bueno, podríamos seguir hablando de esto. Te informo que también en la salud y también en tus alimentos probablemente hay inteligencia artificial. De hecho, debería aprovechar de hacer una mención a una de las marcas que considero que es relevante conocer. Por lo menos en Chile tenemos la empresa Notco, Not Company, que ha partido desarrollando su producto estrella, que es la Not Milk, y básicamente es un sucedáneo de la leche hecho a base de plantas y algunos ingredientes que jamás te imaginarías que juntan y pegan, valga la redundancia, en conjunto. Lo que hacen es tener una inteligencia artificial, que de hecho le pusieron un nombre, se llama Giuseppe, si no me equivoco, creo que debería corregirlo si es que no es así, pero bueno. Y su inteligencia artificial escanea perfiles de sabores y productos que previamente se les asignó como un input, eso es como una base de datos, y se les pregunta básicamente a través de un sistema, por supuesto secreto, no han revelado su secreto, se le pregunta, o sea, se le dice a la inteligencia artificial, ok, Giuseppe, quiero hacer esto que tenga este perfil de sabor. Y Giuseppe va a buscar en su base de datos y va a decir, mira, si juntas la fibra chicoria con la fibra de bambú y harina de arveja y le pones un poquito de sal de mar, te va a quedar algo que sabe a queso. Y tú no tienes idea de cómo llegó a suceder eso, pero oye, lo logran. De verdad que es una empresa que ha logrado posicionarse de una manera radical en Chile e incluso en América, en el resto del continente americano. Y es curioso que se nos escape de que a veces el hecho de que aparezca la inteligencia artificial en una industria que aparentemente nos compete es cuando nos empieza a preocupar. Pero antes de eso, disfrutábamos de todas sus bondades. Y por eso es que hago un llamado a la comunidad de personas que trabajan en ilustración, en diseño o en arte, a que se despreocupen un poco. Está bien, observen y mantengan siempre el ojito ahí, atento a lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero oye, esto ha pasado hace mucho tiempo. Y si de verdad te está alarmando el hecho de que ahora hayan inteligencias artificiales que puedan hacer arte, entre comillas, ya debatiremos sobre eso, es interesante pensar que, bueno, es porque se metieron con tu bolsillo, es porque se metieron contigo. Pero no te molestaba cuando no era contigo. Entonces, ¿será que hay un dilema ético y moral más bien egocéntrico, narcisista, no sé cómo llamarle, pero que tenga que ver con tu propio beneficio? Cuando me afecta a mí, me enoja. Pero, sabiendo que esto funciona hace tiempo en otros contextos, bueno, me da lo mismo, mientras no me molesta a mí. Creo que eso es un poco el argumento que me molesta en la hipocresía que aparece finalmente en los discursos de odio hacia estas inteligencias artificiales. Por supuesto que estoy haciendo una referencia a como una pseudo discriminación, ¿no? Se levanta una bandera de lucha cuando dicen dejen de generar imágenes creadas con inteligencias artificiales. Es como la resistencia más medieval que he escuchado en el último tiempo. Es como quemémoslo porque nos está afectando y nos va a causar daño. Y es como, oye, tal vez vale la pena sentarse a escuchar y mirar un poco cómo funcionan. Una página a que le tengo mucho cariño en Instagram, que se llama Curadores de Finos Memes, hablaba sobre el arte como una cosa esencial para la vida y que no debiese ser nunca un servicio.
Y eso no va en contra de las personas que actualmente pueden comercializar sus obras de arte y vivir de ello, pero sí apuntaba a una contrariedad al hecho de hacer el arte como un commodity, un servicio que yo puedo exigir y comprar y como que se pudiera reembolsar. Como, ok, tratemos al arte entonces como un commodity. Si eso es lo que te preocupa, artista, bueno, tratémoslo como un commodity. Pero eso no te va a gustar. No te va a gustar que sea tratado como un producto, un bien básico que probablemente esté sujeto a las mismas regulaciones que el resto de las cosas, de los servicios, por ejemplo, a los que estamos acostumbrados y acostumbradas. En ese sentido, el derecho de autor no debería ni siquiera entrar. Y es por lo mismo que hacía el paralelo con el lenguaje. Cuando se te enseña a hablar, no se te cobra por cada palabra que dices. Se te cobra por aprenderlo como servicio. Y es ahí donde genera una diferencia. Si el arte en ese sentido surge solamente para hacer un servicio, para que otro lo pueda consumir, es que la experiencia estética del arte probablemente quede disminuida. Y es ahí donde encontramos un problema en particular. Termina siendo un reclamo más bien culposo, un reclamo lamentable. Lamentable en el sentido de que surge desde un lamento, desde una victimización, cuando sus obras son expuestas a este escrutinio público, por así decirlo. Porque se reclama que no se generen más obras, pero al mismo tiempo están mendigando con la moral, de alguna forma, que se les respete sus obras, que se respete su trabajo. Y no se están ganando el lugar, no se están ganando mi aprecio, no se están ganando de alguna forma mi respaldo a estos artistas, sino que lo que están generando es la culpa. Así como tú que estás construyendo imágenes con inteligencia artificial deberías sentirte pésimo porque eres un ignorante y eres una persona que eres inculta porque no sabes de arte. Entonces eso termina siendo bastante conflictivo a la hora de llevar adelante un debate así. También otras personas me comentaban esto mismo, que es que se parece el momento histórico que estamos viviendo, se parece a los años 1800, cuando aparecen las cámaras fotográficas, porque al principio teníamos los daguerrotipos o las cámaras estenopeicas, pero cuando las cámaras fotográficas ya empiezan a avanzar en tecnología, los artistas de la época por supuesto que se asustan, o sea, dicen, oye, esto me va a quitar la pega, y esto me va a terminar mermando de alguna forma mi trabajo, porque ¿por qué? Y esa es la pregunta que queda. ¿Por qué? ¿Por qué debería mermar tu trabajo? No, es que la fotografía puede hacer lo mismo que hago yo, pero más rápido y mejor. Entonces, si ese es tu argumento, es que replantéate si estás haciendo arte de verdad. Porque si tu arte se puede hacer más rápido y mejor, es probablemente que tu arte no es arte y no lo estás enfocando de la manera correcta. Lo que arte va a traer a colación son preguntas, son problemáticas, son escenificaciones, son experiencias estéticas que no son reemplazables por una inteligencia artificial, tal como es lo que pasó con las cámaras fotográficas en el año 1850 hacia adelante. No dejaron de haber artistas visuales, no dejaron de haber pintoras y pintores muy exitosos. De hecho, los mejores pintores los más grandes exponentes, o me carga el término genios, pero estos como genios más reconocidos de la historia de la humanidad, surgen justamente después de las cámaras fotográficas. Y eso es ¿por qué? Porque justamente el interés por capturar la realidad tal y como es, se pierde. Y empiezan a aparecer las obras abstractas, por ejemplo, las obras de Hilma af Klint, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, que son artistas que de alguna manera empiezan a reenfocar lo que significa la experiencia artística en el plano de lo figurativo o lo literal. Justamente ahí hago el énfasis. Los artistas de hoy están utilizando sus corporalidades para trabajar el arte o las piezas que están generando. Y esas corporalidades no están exentas de límites también. Yo puedo generar un máximo de obras diarias. Oye, y está bien. Está bien que tú no puedas trabajar más rápido que una inteligencia artificial, porque yo no espero de una persona que genere unas obras a un ritmo de máquina. Yo espero de una persona que genere obras al ritmo de persona. Y que se tome el tiempo y que pueda ser capaz de construir sus propios relatos con estas cualidades, con estas imágenes, con su cuerpo, con las texturas que defina, con el papel que elija,
O si estás trabajando en el formato digital, bueno, lo mismo. También estás utilizando tu cuerpo para movilizar el cursor o trabajar con el lápiz sobre la tableta gráfica digital para trazar algo y componerlo. Pero para componerlo tuviste que pensarlo primero. La inteligencia artificial es una herramienta más. Es una herramienta más que tiene una potencialidad gigantesca y que en algún momento pueda llegar a darnos miedo, por supuesto. Pero hoy no es el momento. Hoy sigamos construyendo imágenes con inteligencia artificial porque están ayudando a emprendedores, a personas que no tienen los recursos para pagarle a un ilustrador o ilustradora por una imagen determinada que va a ser utilizada en un fin súper específico. Les pueden ayudar en sus negocios. Tú tienes tu público aparte, tú tienes tus personas que de seguro que te van a poder contratar y van a poder adquirir tu trabajo, porque la inteligencia artificial no reemplaza tu proceso, no reemplaza tu cualidad como ser humano, simplemente es una herramienta más, que de hecho yo te invitaría a utilizar. Si te gustó este episodio, te invito a seguirme en mis redes sociales. Instagram es la que principalmente ocupo, @nadiecl, nadie con Y. Y por favor agradecería que le pongas seguir y califiques también este podcast en la plataforma que sea que lo estás escuchando. Normalmente la recomiendo y la comparto más en Spotify, pero está disponible en todas aquellas plataformas de podcast. Así que espero tus comentarios, espero tus notificaciones para que sigamos conversando más en La Tierra de Nadie.